Buenos días. Y mientras que tienes ahí la escritura, ¿en dónde deberías abrir la Biblia? En Malaquías, Antiguo Testamento, último libro del Antiguo Testamento. Malaquías. ¿Sabes qué significa Malaquías? Mi mensajero. Eso significa Malaquías, mi mensajero. Tomamos un tiempo para orar. Señor Jesús, la verdad yo tengo que reconocer que este libro me ha confrontado fuertemente en mi vida personal, en mi vida de intimidad contigo, de cosas que yo pensé que estaban bien, pero no. Y gracias por incomodarme. Gracias por tener esos tiempos donde me estás diciendo, esto no está bien y hay que cambiarlo. Y mi carne quiere decir que no, pero eres tú el que me lleva a obedecerte. Y te agradezco tanto por esta oportunidad de exponer tu palabra para que tu pueblo sea hallado santo. Amén. Bueno, quería contarles que compré celular. Yo sabía que iban a hacer esa cara. Después de tanto insistir y tanto que, ay, que cambie ese celular y me daba pena y todas esas cosas, pues compré celular. Entonces yo fui con la mentalidad de decir, ay, mire, yo quiero un celular igualito al que tenía y yo iba con una idea y entonces, como son los vendedores de celulares, ¿no? Sí, ese es bonito, pero le tengo este es más bonito, este tiene mayor capacidad, este se aguanta 3 días sin que lo esté cargando, no, bueno, no le quiero hacer promoción a la marca, pero así son los asesores comerciales, ¿no? Que sí, que y Max, si se cae el agua, uno le oprime el botón y él bota el agua. Entonces, entonces, a mí me pareció interesante, se me salió el presupuesto, pero finalmente tenía las cosas que yo quería, ¿sí? Tenía mayor capacidad, tenía lo que yo buscaba. Y por eso, pues, me animé a ir un poco más allá en mi presupuesto, me animé a buscar algo que en realidad me satisfaciera a esa necesidad que yo tengo. Y creo que es lo mismo que te pasa a ti, frente a cosas o circunstancias que tú deseas, ¿sí? Entonces tú vas, miras y dices, sí, me gusta, y inviertes, y me lo compro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando esas necesidades o esas situaciones las traigo a mi relación con Dios? Cuando Dios para mí se me vuelve un producto. Que sí, yo lo amo, pero lo amo porque yo necesito algo. O yo vengo a la iglesia porque yo espero que Dios haga algo. Y cuando Dios no lo hace o me confronta, yo digo, ¿sabe qué? Yo quiero otro porque este ya no me sirve. Y pensamos que nuestra relación con Dios es un producto de algo que yo necesito y no de algo que es Él. Y entonces vivo una serie de reglas y parámetros que yo mismo me invento y yo mismo creo y vivo una religiosidad basado en lo que yo quiero de Él, no en lo que Él me quiere dar. Y a veces no me gusta lo que Él me quiere dar, ¿sí? Entonces comienzo a buscar un pero. Yo ya le encontré el pero a mi celular. Y, ay, pero este celular no tiene eso. Pero suple lo que yo necesito. Entonces, andar en esa religiosidad, pues a veces afecta a la iglesia y a veces nosotros vemos a Dios como un producto. Y algo así le pasó a la iglesia Saddleback. ¿Han oído esta iglesia? La iglesia Saddleback empezó en el año 80, en una casa, con un pastor que se llama Rick Warren. Y Rick Warren empezó la iglesia allí, en un lugar. Así que como que el hombre tuvo una idea y empezó a cambiar la filosofía de la iglesia y dice, hagamos una iglesia para personas que no les gusta la iglesia. ¿Cómo les suena eso? Una iglesia para gente que no le gusta ir a la iglesia. Entonces enmarcó todo en una palabra que se llama propósito. Fuiste creado para un propósito. Pues si esta es una iglesia, para los que no les gusta la iglesia y me dicen que Dios te hizo con un propósito, que tu vida no es casualidad, que tu vida tiene un propósito y que Dios tiene ese propósito para ti, pues tú dices, ah, bueno, ese producto me gusta.
Y Rick Warren lo enmarcó en medio de 5 propósitos: adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelización. Nosotros hemos tomado esto porque nos parece bíblico y es la base. ¿Sí? Si tú ves, nuestra declaración de propósito está en esto. Pero el problema es cuando tú llegas a la iglesia y te dicen, este es nuestro paquete. O sea, lo que tú vas a encontrar en Saddleback es esto. No te puedes salir de ahí. ¿Sí? Esto es lo que en verdad nosotros te vamos a ofrecer si te quedas con nosotros. Entonces, eso empezó a generar un auge en la vida de Saddleback. Entonces, ¿qué hizo Saddleback? Dice, queremos que tengas sillas más cómodas, donde te reclines bien y escuches bien. Usaremos un lenguaje más sencillo, no tan acartonado, algo más sencillo y digerible. Tendremos mensajes más cortos y prácticos. No, ya no tendremos un mensaje de 1 hora, sino de 30 minutos y te puede decir, chévere, me gusta. No hablaremos del pecado y el arrepentimiento. No, no te vamos a decir que estás en pecado, te vamos a decir que estás en proceso de mejora. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? ¿Listo? Y no te confrontaremos si estás mal. Tranquilo, sí, Dios te ama tal como eres, no importa. Y somos una iglesia cálida y segura. De hecho, en la entrada le colocaron, nos encanta que estés aquí. ¿Tú irías a esa iglesia? Claro. Claro, si me dan lo que yo necesito y me dan lo que yo quiero, si yo me siento bien, ¿yo no? Entonces, eso empezó a pasar. Así que este auge generó un crecimiento exponencial en esta iglesia. Y la cumbre llegó aquí, cuando él lanzó su libro, Una vida con propósito. La gran mayoría en esta iglesia lo hemos leído. ¿Sí? Y él plasmó esos 5 propósitos en este libro. Y bien, el libro fue lanzado en el 2002. A la fecha dice que se han vendido 32 a 50 millones de copias. O sea, realmente eso fue un modelo. Entonces la gente empezó a ver, las demás iglesias empezaron a ver y a decir, ¿qué es lo que tiene Saddleback que a nosotros nos sirve? ¿Sí? Nosotros hemos tomado algunas cosas porque la Biblia dice, toma lo bueno, desecha lo malo. Hay cosas que nosotros consideramos que sí aplican y las hemos colocado acá, pero no se ha vuelto una prioridad. ¿Sí? Entonces, 40 días con propósito, pues lo que te lleva a través de una serie de días, 40 días, y te va llevando a través de esos 5 propósitos. Está bien. Pero el problema es cuando eso se vuelve un producto. El problema es que si tú no haces 40 días y terminan los 40 días, ¿qué sigue después? Cuando yo tengo mi relación con Dios y yo lo resumo a esta fórmula, ¿sí me hago entender? Entonces, como fue un auge tan grande, pues esto empezó a impactar y esta iglesia empezó a crecer a 15,000 personas y empezó a abrir sedes en varios lugares y empezó a llevar capacitaciones, folletos y toda esta cosa. Porque esto, dentro de varios libros que tiene él tiene una iglesia con propósito, que tiene buenos conceptos algunos, otros no. Pero a lo que voy es esto. Cuando yo vengo a la iglesia y digo, yo quiero en esta iglesia esto, quiero que mi relación con Dios cumpla estos parámetros. Y cuando Dios se me sale del molde, ya no lo quiero. Cuando Dios se mete en mi vida y me lleva a ver cosas que no están bien, yo no lo quiero. Entonces, Saddleback empezó a envolverse más en un programa que en los principios bíblicos establecidos en la palabra de Dios. Sí, si tú lees Una vida con propósito, al final están la mayoría de versículos que Rick Warren usa. Pero se citaba la escritura como algo para complementar lo que ellos querían decir, no como el tema principal de la iglesia. Y sucede que esta iglesia tuvo un quiebre en el año 2021. Porque en el año 2021, el señor Rick Warren tomó la iniciativa de ordenar las 3 primeras pastoras. Y como él estaba vinculado a la Convención Bautista del Sur, hubo un gran debate. Imagínate, Saddleback es la iglesia más grande de la Convención del Sur. Y si la iglesia matriz o la más grande coloca 3 pastoras, si quieres saber por qué a nosotros no elegimos pastoras, te invito a ver en la página de YouTube,
una serie que se llama Dones Espirituales. Ahí te explicamos por qué nosotros bíblicamente no consideramos que deben haber pastoras en título. ¿Okay? Entonces, eso hizo el señor Warren. Y pues claro, lo llamaron, hicieron una exposición y él se mantuvo en su posición. Resultado de la operación, lo sacaron de la convención. Él sufrió un percance porque su hijo, que sufría esquizofrenia, pues se suicidó. Y él después dejó la iglesia. Y luego, él colocó a un pastor que no tenía nada que ver con ellos. Sí, la iglesia era grande, venían, pero no tenía profundidad en su relación con Dios. Era una iglesia que estaba hecha al gusto del cliente. Y mira, eso puede pasar aquí también. Nosotros podemos empezar bien, que lo vamos a ver ahorita, y terminar mal. Entonces, cuando es más importante el programa que la doctrina, la iglesia pronto perderá su rumbo. Cuando para nosotros es principalmente importante que tú estés bien, que no te incomodes, que te gusten las instalaciones, que la pases bonito, y no que seas confrontado con tu pecado y animado a vivir una vida santa, nosotros hemos perdido el rumbo. Y ese es el llamado de Malaquías. ¿Se acuerdan? Malaquías llega después de un exilio, de que personas que fueron llevadas a un cautiverio regresaron a su tierra. Y hubo 3 personas que vinieron, una fue, se me olvidó el nombre, Zorobabel, y Zorobabel vino y construyó el templo, pero la ciudad estaba en ruinas. Y muchos de ellos que estaban ahí y que regresaron, pues no entendían mucho de la ley. Entonces Dios manda a Esdras, un hermoso libro, la verdad es un hermoso libro. Y Esdras comienza a explicar nuevamente la ley. Y el pueblo tiene un gran avivamiento y el pueblo entiende y lloran por eso. Y luego, como último, pues manda a Nehemías. Y Nehemías reconstruye los muros de la ciudad dándole una identidad a la nación. O sea, la nación tenía todo para volver a empezar. Pero tenían un problema. Ellos dijeron, listo, hemos regresado a la tierra que Dios nos dio. Hemos regresado y somos el pueblo de Dios. Hemos regresado y tenemos el templo. Hemos regresado y estamos aquí. ¿Qué esperamos de Dios? Que Dios nos bendiga y empezar a vivir bien. Entonces, eso no pasó. Sí había sacrificios, sí estaba el templo, sí había sacerdotes, sí había lo que se necesitaba. Pero sucede que ellos no creyeron en la palabra de Dios y empezaron a vivir una religiosidad. Sí, ellos iban y ofrecían sacrificios. Sí, ellos, entre comillas, guardaban la ley, guardaban el sábado. Pero su vida espiritual interna era un desastre. ¿Por qué? Porque Dios se volvió un producto. Porque Dios se volvió algo que ellos sencillamente querían complacer. Así que vamos a estar en Malaquías capítulo 2. Y lo que hace Malaquías en el capítulo 2 es que en el capítulo 1 les ha acusado. ¿Se acuerdan? Yo los he amado. ¿En qué nos amaste? Ustedes no me están dando honra. Nosotros te la estamos dando. Yo no soy tratado como Señor. Sí te estamos tratando como Señor. Y ahora en el capítulo 2, Él les va a dar los argumentos del por qué está esta acusación. O sea, ¿por qué les estoy diciendo lo que les estoy diciendo en el capítulo 1? ¿Sí? Entonces, Malaquías en el capítulo 2, vamos a estar de a poquitos, ya vamos a leer allí. Entonces, ¿qué significa? Cuando uno lee Malaquías capítulo 2, versículo 1 al 3, dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento. Si no escuchan y no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. He aquí yo les dañaré la sementera y los echaré en el rostro el estiércol de sus animales sacrificados, y serán arrojados juntamente con él. Y sabrán que yo les envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví
ha dicho el Señor de los ejércitos. Cuando uno lee primero el versículo, dice, ahora pues, oh sacerdotes. Entonces tú cierras la mente y dices, ah, no, eso es para el Antiguo Testamento, porque ya no hay sacerdotes, ya no hay templo. Para que exista una adoración tienen que cumplirse tres elementos. Tiene que haber un sacerdote, un templo y un sacrificio. ¿Sabes? Tú cumples los tres. ¿Por qué? Porque Pedro dice que nosotros somos un linaje escogido, real sacerdocio. Si tú eres hijo de Dios y has tomado una decisión por Cristo, Dios te ve a ti como un sacerdote, pueblo adquirido para que anuncie las virtudes de aquel que te ha llamado de las tinieblas a la luz. Número uno. Número dos, dice que se requiere un templo y el apóstol Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. O sea, tú eres un templo andante. Más grande, más chiquito, más alto, pero eres un templo. ¿Sí? Entonces, eres el templo de Dios que Dios te ha dado. ¿Y qué más se requiere? Un sacrificio. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. O sea, no necesitamos que haya un templo, que haya unos sacerdotes y que haya ovejas por ahí balando. Tú eres un sacerdote, eres un templo y un sacrificio. Por tanto, este mensaje no tiene que ver meramente con ellos, tiene que ver con quién. Conmigo. Entonces, no lo dejes allá y diciendo, ah, sí, eso es solamente para el pueblo de Israel. Entonces, en el capítulo 1, Dios le había amonestado al pueblo y le había dicho que ha despreciado su amor, que no quisieron honrar su nombre, que no se quisieron humillar, que estaban viviendo una religiosidad y no una santidad, que estaban trayendo lo que les sobraba. ¿Se acuerdan que lo vimos hace 8 días? Que no reconocieron que Dios era un rey, que menospreciaron su servicio a Dios e hicieron promesas que no cumplieron. Eso le está diciendo Dios en el capítulo 1. Entonces, ahora en el capítulo 2, Dios les dice por qué los está acusando. Entonces, hay 3 consecuencias de tener una vida que no honra a Dios. Del versículo 1 al versículo 9 dice que recibirán la disciplina de Dios. Del versículo 10 al versículo 12 dice que serán juzgados por su infidelidad. Y del versículo 13, del versículo 13 al 16, dice que Dios no acepta su deslealtad. Realmente esta parte de Malaquías nos muestra cómo ve Dios la santidad de un creyente. Los sacerdotes habían decidido no obedecer a Dios. Y en este capítulo, Él les explica por qué Él no estaba de acuerdo. La vida religiosa, la vida que no honra a Dios, es una vida de adoración vacía sin sumisión. Cuando tú vienes y dices, Señor, yo te adoro, pero en tu resto de vida no está apuntando a ese mensaje, eso es una adoración vacía. Sí, ellos traían el cordero cojeando, enfermos lo traían. Y pensaban que estaban adorando a Dios, pero en su corazón ellos sentían repulsión por esto que estaba pasando. ¿Se acuerdan que ellos decían, oh, qué fastidio es servirte? Qué fastidio es estar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles fueron las primeras consecuencias? Dios les está diciendo, si no oyen y si no deciden de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos. O sea, si ustedes no toman la decisión de cambiar, de hacer un alto y empezar a honrar mi nombre por encima de sus prioridades, esto es lo que les va a pasar. Y les da 4 advertencias. La primera es que no podrán disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿A ti te gustan las bendiciones de Dios? Claro, nos gustan. Nos gusta que nos vaya bien. Nos gusta ser bendecidos, prósperos. Y mira lo que dice, si no me hacen caso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya les he maldecido porque ustedes no se han decidido en honrarme. Entonces, Dios no tiene la obligación de bendecirme cuando yo no asumo la responsabilidad de servirle. Nosotros queremos una vida donde no importa cómo yo viva, pero Dios bendíceme. Donde yo quiero vivir mi vida de acuerdo a lo que yo quiero, pero a la vez quiero que Dios me prospere y me bendiga por lo que yo no estoy haciendo con Él. Sí, tú dices, no, yo ya diezmé, espero que Dios bendiga el 90%.
¿Te has preguntado por qué a veces aún diezmando no te alcanza el dinero? Porque no estás honrando el nombre de Dios. ¿Te has preguntado por qué horas que en tu trabajo mejoren las situaciones y las situaciones se empeoran? Porque no estás honrando el nombre de Dios. ¿No te has preguntado eso? A veces desconectamos lo real de lo espiritual y pensamos que porque cumplimos ciertas cosas o hacemos ciertas cosas nos tiene que ir bien. Aún estar enfermo, yo debería preguntarme, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Quieres que te diga algo? Yo he venido a este lugar muy enfermo muchas veces, muy enfermo. Y cuando me pongo a repasar, Dios me muestra y me dice, es que es acá donde tú estás mal. Tienes que arreglarlo. Y tú puedes venir y decir, no, yo estoy bien. Pero el pueblo no podía bendecir. ¿Sabe qué hacían los sacerdotes? Ellos podían bendecir al pueblo si eran fieles. Y miren la oración que ellos dicen. Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel. Así ustedes sacerdotes bendecirán a la nación. Diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Tremenda bendición, ¿no? ¿No nos gustaría tener paz y tranquilidad en medio de la adversidad? Ellos no podrían hacerlo. Mira, tú no puedes bendecir a otros cuando tu vida no honra el nombre de Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La pregunta es, si Jesús me dice a mí que yo tengo una vida abundante, ¿por qué no la estoy disfrutando? Porque yo he tomado a Dios como un producto, que solamente vengo cuando me conviene y solamente hago cuando lo necesito. Que no me comprometo, que creo que venir con cada domingo o hacer ciertas cosas ya es suficiente. Dios esperaba una obediencia completa de parte del sacerdote, pero ellos no lo estaban honrando. Ellos afrontarían, si tú lees el libro de Deuteronomio capítulo 28, dice que Dios estableció bendiciones y maldiciones para la nación. ¿Y saben qué hacemos? Nos gustan las bendiciones. Pero cuando habla de las maldiciones decimos, uy, no, esto no lo quiero. Hay una maldición que dice que si no honraban el nombre de Dios, Él traería hambruna y ellos se comerían a sus propios hijos. No, sí, léelo, ahí están Reyes también. Cuando el pueblo fue sitiado por sus enemigos y aguantaron hambre y tuvieron que cocinar a sus hijos y comérselos. Así es. No gusta, ¿cierto? No, no cuadra un Dios así porque yo quiero un Dios que me bendiga. A veces nos desconectamos de nuestra espiritualidad y pensamos que sí, que si yo le doy esto a Dios, estas migajitas, esto que sobra, yo tengo que vivir una vida abundante. Amado, no funciona así. Entonces, ellos no iban a disfrutar de las bendiciones de Dios y saben que no podrían bendecir a otros. ¿Cuál es la segunda consecuencia? La segunda consecuencia es que serán improductivos y sus hijos pagarán las consecuencias. Por esto voy a reprender a sus descendientes. He aquí yo les dañaré la sementera. ¿Qué pasaba? Que cuando la gente traía el grano al templo, los levitas sembraban y de ahí se sostenían. Pero si tenemos un grupo de sacerdotes corruptos, ¿sabe qué empezó a decir la nación? Pero yo ¿para qué se lo llevo? ¿Yo para qué llevo eso al templo? Y no dieron. Y ahí dice, y yo no les voy a dañar la sementera. La sementera tiene que ver con descendientes. Dios se iba a meter con sus hijos. ¿Cómo? Sí. Porque ellos estaban tan empecinados en su religiosidad que no estaban prestando atención a las ordenanzas de Dios. Así que Dios iba a tocar lo que más amaban. ¿Qué? Sus hijos. Y es más, para que preservara la descendencia, la orden sacerdotal, ellos tenían que tener hijos. Por eso cuando tú vas al libro, a los evangelios y te encuentras a Zacarías orando y que Dios le anuncia que va a tener un hijo, eso es una bendición. Iban a ser estériles. Su tierra se iba a secar. Deshonrar el nombre de Dios no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes amamos y a nuestro entorno. O sea, no solamente los iba a afectar a ellos, iba a afectar todo lo que hacían.
¿No has tenido días donde tú terminas el día cansado y luego miras y dices, hoy no hice nada? No me rindió el tiempo para nada. Tenía que hacer esto, y llegué al final del día y no lo terminé. Y terminas frustrado porque no logras, avanzan los años y no logras cosas. Es porque no estás dando honor al nombre de Dios. Esto es algo serio. Y esta es más fuerte. Uno dice, uy, pero, espere, Dios, espere, cálmese. Mire lo que Dios les dice. Les restregaré en la cara el excremento de sus animales que ustedes sacrifiquen en sus festivales. Y los echaré a ustedes sobre el excremento de sus animales. Duré pensando mucho si ponía esta foto o no la ponía. Busqué la más bonita. Dios les está diciendo, ¿saben qué? Voy a tomar ese excremento de lo que ustedes sacrifican y se los voy a restregar en la cara. Uy, no, ese Dios no me gusta. No, yo quiero un Dios que me diga que me ama. Yo quiero un Dios que me diga, tú eres lo mejor, tengo una vida con propósito para ti, te voy a sacar adelante. Pero había llegado a ser tan nefasta la adoración de ellos que ¿sabe qué había pasado? En Israel se celebran varias fiestas. Tú la puedes leer. El Yom Kippur, se celebra el Ramadán, no, el Ramadán no es de ellos. Los tabernáculos, varias fiestas. ¿Y qué pasa cuando hay una fiesta? ¿Qué nos pasa aquí cuando hacemos la cena navideña? Que esto se llena, ¿sí o no? Y mucha gente viene. Así mismo pasaba en ellos. Cuando alguien recibía el sacrificio, cuando el sacerdote recibía el sacrificio, tomaba el animal, fue una cabra, fue un ganado, lo degollaba, lo abría, le sacaba el excremento, lo lavaba y lo ponía, lo despedazaba y lo ponía sobre el altar. Pero era tanta gente y tanto el regocijo de ellos que no hacían la fiesta para Dios, sino para ¿quiénes? Para ellos. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban el cordero, ahí medio ¡pum! Y lo ponían sobre el altar. Hace eso 100,000 veces. ¿Y qué pasaba? Que ese excremento se colocaba aparte, luego se sacaba fuera del templo, se secaba y se usaba de combustible. Pero ellos no lo estaban haciendo, estaban tratando el altar de Dios como cualquier cosa. Yo estaba pensando esta semana, no sé si alguna vez has ido al frigorífico San Martín en la Cali con 13. Tú entras a ese frigorífico y todas las tiendas son bien con la carne ordenadita, todo bien bonito, todo bien chévere y puedes comprar carne 10 puntos. Pero en la parte de atrás quedan los corrales. Y si tú vas atrás, hay cualquier cantidad de animales esperando ser sacrificados con un piso lleno de estiércol. ¿Tú crees que si eso lo trajéramos al templo, eso sería un lugar de adoración? Eso era lo que estaba pasando. Por eso Dios le dice, todo lo que ustedes hacen lo hacen para ustedes, no para mí. Tú adoras para ti, ¿sí? Entonces Dios esperaba obediencia de parte de ellos porque ellos lo habían deshonrado. Y Dios tiene que usar un lenguaje fuerte porque el pueblo necesitaba entender que estaba haciendo las cosas mal. Entonces estaban trayendo impureza en la adoración al no prepararlo para ofrecerlo. ¿Se acuerdan cómo lo veíamos hace 8 días? ¿Le daban qué? Lo cojo, lo dañado, lo ciego y aún lo robado. Y esas eran las consecuencias del pueblo. ¿Qué más les dice? Estamos en el versículo 4. Y sabrán que yo les enviaré este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, llamada Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con Leví es de vida y paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo. Y a muchos hizo apartar de iniquidad. Versículo 7. Pero los labios del sacerdote han de guardar sabiduría de su boca. El pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Mas ustedes, sacerdotes, se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, han corrompido el pacto de Leví.
dice el Señor de los ejércitos. Por tanto, yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. ¿Qué hace Dios? Dios trae el primer ejemplo que él estableció, que fue Leví. Cuando Dios instaura los sacerdotes, llama a la tribu de Leví y establece con Aarón el sacerdocio. Y cuando los sacerdotes empezaron, mire cómo empezaron, tuvieron temor de Dios, se humillaron, mantuvieron la verdad de Dios en su boca, no anduvieron en iniquidad, mantuvieron la paz y la justicia, hicieron apartar a otros de la maldad, atesoraron sabiduría y enseñaban al pueblo. Esto es lo que se espera de un sacerdote. Esto es lo que Dios estaba esperando de ellos. Pero mire lo que ellos estaban haciendo. Se han desviado del camino. No solamente ellos, sino han hecho desviar a otros. Han despreciado el pacto que yo hice con ustedes. Se han vuelto despreciables para la nación. No han guardado sus mandamientos y han acomodado la enseñanza para su beneficio. Sabes, muchos de nosotros empezamos allá. Que cuando empezamos nuestra relación con Dios dijimos, ahora sí, yo temo, yo tengo pasión por Dios, leo la Biblia. Es más, me llevo la Biblia al trabajo. Comienzo a contarles a otros, aunque yo no sé nada de la Biblia, comienzo a contarles que Dios es la verdad. A mí me pasaba eso. Yo salí del mundo católico y cuando regresé a mi familia, yo les dije, ustedes son idólatras. Pero tenía ese celo. Es más, yo me llevaba la Biblia y la leía en mi escritorio. Años después ya no la estoy leyendo. ¿Te das cuenta cómo nosotros mismos vamos volviendo esto una religiosidad? ¿Te das cuenta cómo las cosas importantes van ocupando un segundo plano? Y Dios les tiene que recordar y decir, mira, esto era el pacto que yo hice con Aarón, con mi pueblo. Pero ¿sabes qué pasó con Aarón? Que meses después de haber sido ordenado sacerdote y cuando Moisés se demoraba en el monte trayendo, ¿qué hizo Aarón? Un becerro de oro. Y cuando Moisés lo confronta, ¿qué dice Aarón? Es la excusa más tonta en la Biblia. Yo cogí, eché el oro ahí y salió el becerro. Eso dice, ahí está en Éxodo 32. Perdió la noción. Y así nos pasa a nosotros, que vamos relegando lo urgente por lo importante. Porque creemos que si yo le doy a Dios estas cosas, con eso ya es más que suficiente. Entonces, Dios les está llamando la atención sobre ellos. El sacerdote debía velar por tener una vida en santidad delante de Dios y mantener su integridad delante del pueblo. No hacerlo traería una decadencia espiritual a la nación. Miren lo que dice Oseas. Como es el pueblo, así será el sacerdote. Los castigaré por su padecer y les pagaré según sus obras, por su proceder. Si yo tengo un grupo de siervos líderes que no tiene temor a Dios, ¿qué debo esperar de la congregación? Si yo tengo dos pastores, en este caso nosotros con Álvaro, que decimos, es que ir el domingo a servir, es que realmente, ¿cuánto tiempo te va a tardar a ti en tomar la misma actitud? Y en decir, si ese que es el pastor principal trata así a su mujer, aunque yo no creo que su mujer se deje, si ese que es el pastor principal trata así a su mujer, ¿por qué yo debería tratar la mía de una manera diferente? No. Si él que se pinta santo, si él que me está exponiendo no tiene una vida santa, ¿yo por qué tengo que vivir la vida santa? Eso estaba pensando el pueblo. Dios llama a los sacerdotes porque ellos eran los representantes de Dios ante los demás. Dios te llama a cuentas a ti porque tú eres el representante de Dios ante los demás. Por eso te llamó. Por eso me llamó. O sea, no creas, sí,
Vuelvo y digo, Álvaro y yo tenemos la vara más alta, pero eso no te exime a ti de vivir en santidad. ¿Sabes? Cuando Moisés no le dio la gloria a Dios, murió igual que todos los demás israelitas sin haber entrado a la tierra prometida. No creas que tú pasas por alto lo que Dios demanda de ti. Mira, tú no nos estás haciendo un favor al venir acá. No, tú estás aquí viniendo porque es Dios el que te está llamando. Entonces, los sacerdotes tenían una vida, que es lo que soy, y una misión, que es lo que hago. Y sabes, mira lo que Dios les dice. Versículo 8, mas ustedes se han apartado del camino, han hecho tropezar a muchos en la ley, se han corrompido el pacto de Leví, dice el Señor. Por tanto, porque ustedes han hecho todo esto, ¿sí? Todo esto, porque ustedes han hecho todo esto, ¿saben qué voy a hacer yo? Los voy a hacer despreciables para la nación. Les voy a quitar su autoridad. Sí, en función ustedes son sacerdotes, pero la gente no les cree. ¿Sabes por qué la gente no te cree? Porque tu relación con Dios no deja de ser más que un mero religiosidad. ¿Sabes por qué tu familia no te dice, oye, ¿por qué tu vida es diferente? ¿Qué es lo que hacen en tu iglesia? Porque tú aquí, junto conmigo, adoramos, pero fuera no estamos dando testimonio de lo que adoramos. El sacerdote que debía dar testimonio de todo lo que Dios estaba haciendo, se estaba alejando. Entonces, Dios dice, ¿saben qué? Yo los voy a hacer despreciables ante todo el pueblo. ¿Te imaginas que un sacerdote pasaba por el pueblo y la gente decía, pero mire, ahí va el sacerdote? Es más, yo le pagué para que aceptara la ofrenda que yo llevé. Páguele, ese no importa, páguele. Ese acepta ese cabrito dañado que usted tiene, hágale. Ahorita en la fiesta que tenemos, dele plata. Se habían corrompido. Y Dios dice, yo los voy a hacer viles y despreciables. El pueblo perdió el respeto por esa autoridad y enseñanza a los sacerdotes por haberse apartado de Dios. Dios estaba esperando de ellos obediencia, pero ellos no se querían consagrar. Dios está trayendo la impureza de ellos y se la está restregando en la cara. Y en vez de ser el ejemplo para muchos, ahora estaban siendo despreciados. Dice que cristiano, ¿usted de qué me viene a hablar? Si usted hace lo mismo que yo hago, si usted es igualito a mí, cuando tú no andas en integridad y no andas dando el nombre de Dios, tú y yo vamos a ser igual que los demás que no lo conocen. Igual. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, esas consecuencias llegaron a ellos. Vamos al versículo 10 al versículo 12. Dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Es Dios diciendo, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. El Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda y al Señor de los ejércitos. ¿Qué está diciendo Dios? Dios está diciendo, yo los formé. Yo llamé a Abraham y formé esta nación. Y como formé esta nación, este pueblo es mi familia. Si esta es familia bíblica, ¿qué somos nosotros? Hermanos, en la fe. Por eso estamos acá como familia. Y Dios le está recordando a la nación que Él los había formado. Pero estaba ocurriendo algo grave en la nación. Y usa tres palabras que me gustaría que las tuvieras ahí presentes.
Dice que ha prevaricado. Prevaricar es desobedecer deliberadamente a Dios, es traicionar su voluntad y quebrantar sus mandamientos de manera consciente. O sea, es saber que Dios me exige esto, pero aún así yo decido hacer otra cosa. Eso es prevaricar. Lo otro dice que es abominación, es algo que provoca un profundo rechazo y odio y aversión divina debido a su carácter moralmente repulsivo, espiritualmente peligroso o idólatra. Es saber que si esto no le gusta a Dios, yo lo voy a hacer. Es de manera deliberada cuando Dios me dice, no hagas esto, y yo porfiado sabiendo que a Dios no le gusta, ¿qué hago? Lo termino haciendo. Eso es una abominación. Y lo cuarto es profanación. Es tratar algo sagrado, personas, lugares, objetos, en el nombre de Dios, con irreverencia, desprecio, de manera indigna. O sea, es tratar las cosas de Dios como algo displicente, como que no tienen sentido. Como que yo oro por orar, como que yo leo la Biblia por leerla, como que yo tomo la cena del Señor, pues porque hay que tomarla. Eso es profanar. Ahora, ¿por qué Dios usa 3 verbos para ellos? ¿Qué habían hecho ellos? Y ahí nos da la explicación. Dice que Israel se casó con hija de Dios extraño. ¿Sabías que hay 2 familias, no? La familia de Dios y la familia de Satanás. Y tú perteneces a alguna de las 2. No hay término medio. Entonces, Dios acusa a la nación, ¿por qué? Porque los sacerdotes y el pueblo estaban dejando a sus esposas para seguir a otras mujeres. Ahora, cuando Israel volvió del cautiverio a Jerusalén, esa tierra no estaba deshabitada, había otra gente, con otras costumbres, con otras situaciones. Y en vez de mantenerse fieles a Dios, ¿qué empezaron a hacer? Dijeron, sí, mi esposa es bonita, pero aquella joven que baila bonito, que tiene el cabello suelto, me gusta más. Y empezaron a ser infieles en su pensamiento. Fueron desleales a su esposa. Entonces, y no solamente eso, sí, voy a poner este ejemplo gráfico. Álvaro dice un día, ¿sabe qué? Me cansé de Libby. Eso no puede pasar porque ya no lo va a permitir. Por eso se hizo atrás. Y él dice, no, yo me cansé. Me cansé porque ella es una mujer adulta, por esto, por lo otro, por lo que sea. Y busca las razones y motivos y se separa de ella. Pero comienza a ver una católica, una adventista, una testigo de Jehová. Dice, esta mujer es más consagrada que mi esposa. Sí, yo sé que se ríe, pero eso pasa. Eso pasa en nuestra mente. Cuando empezamos a ver a Dios y empezamos a decir, qué fastidio es esto. 1 hora de oración, no, yo prefiero te doy 15 minutos. 1 hora de estar leyendo tu Biblia, yo mejor veo redes sociales. 1 hora de orar por misiones, no, yo mejor hablo con mi amigo. ¿Te das cuenta cómo vamos cambiando los valores? Porque nos vamos permitiendo. Eso le pasó al pueblo. O sea, no creas que ellos empezaron a casarse con hija de mujer de Dios extraño de la noche a la mañana. Empezaron a pensarlo. Empezaron a ir para el templo y empezaron a ver a otras mujeres más desvestidas en otras situaciones y empezaron a maquinar en su corazón cómo tenerlas. Entonces Dios juzga la infidelidad de ellos. Dios les quitó la autoridad espiritual y el peor error que tú puedas hacer en la vida es vivir la vida cristiana como un hobby. Lo hago porque me gusta, voy a la escuela dominical porque me gusta, pero del resto de día yo hago lo que yo quiera. Entonces, tarde que temprano Israel adoptaría las costumbres paganas de los otros pueblos. No era solamente que se casaran, no. Era que en la medida que ellos consumaban ese matrimonio, ¿saben qué iba a hacer? Que las costumbres de ella las iba a adoptar quien tenía que darle la gloria a Dios. Mira, el yugo desigual no es algo pasajero. Yo estuve en un campamento
en un campamento, hace muchos años, con la iglesia. Y una mujer, antes de hacer una fogata que íbamos a hacer, estaba tan cansada en ese campamento que me miró a los ojos llorando y me dijo, nunca te cases con un incrédulo porque su esposo no era creyente. Y si tú vives pensando, no, es que yo lo voy a convertir para Cristo, yo voy a hacer que él conozca a Cristo, eso es mentira. De 100%, por ahí sí se convierte uno. Es pura misericordia de Dios. Ellos empezaron a despreciar el altar del sacrificio para involucrarse en otro Dios. Y Dios es muy severo en cuanto a esto. Cambiaron la adoración por el paganismo y esto traería la destrucción de la nación. ¿Sabe por qué fueron al cautiverio? Porque ellos despreciaron a Dios y empezaron a involucrarse con otras religiones. Si tú lees el libro de Éxodo antes de entrar a la tierra prometida, Dios vez tras vez les dice, no se junten ni adopten las costumbres de ese pueblo. Es que es Halloween. Entonces yo lo hago. No, es que es la misa de. Es que él me dijo que yo fuera el padrino de su hijo en su bautismo. Pero por no hacerle daño a él, porque no me vea mal, comienzo a aceptar cosas que no debería aceptar y a vivir en situaciones que no debería vivir. Entonces, si tú piensas que esto es algo ligero, escucha al profeta Oseas. Después de todo esto, se me hace, perdón, este no es Oseas, es el segundo. ¿Cómo se llamó? Segundo que regresó, estableció la ley. Esdras, perdónenme, este no es Oseas, es Esdras. Esdras que está en el mismo, perdónenme ese error de licotimia. Esdras que está en el mismo tiempo de Malaquías, está en el mismo tiempo. Escuchen lo que dice Esdras. Después de todo esto, Esdras les había enseñado la ley. Mire lo que dice. Se me acercaron, ¿quiénes? Los líderes del pueblo. Y me dijeron, el pueblo de Israel, incluso ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Y quiénes más? Los levitas no se han mantenido separados de los pueblos vecinos, sino que ¿qué hacen? Practican las costumbres abominables de todos ellos, es decir, de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. ¿Cuántas religiones crees que están ahí representadas? Y el pueblo estaba siguiendo cada una de ellas. De entre las mujeres de esos pueblos, volvemos al mismo punto, han tomado ¿qué? No es ni siquiera un noviazgo, un amigos con derecho, no, se han casado con ellos. Para sí mismos y para sus hijos. No solamente ellos se estaban casando, sino que estaban celebrando pactos y entregando a sus hijos. Tú que eres padre, ¿le entregarías tu hija, tu hijo a otra persona que no cree lo mismo que tú? Eso estaban haciendo ellos. Mezclando así el linaje santo con la de los pueblos vecinos, y los primeros en cometer tal infidelidad han sido los líderes y los oficiales. Si el sacerdote no está bien, el resto tampoco. Sigue Esdras diciendo, cuando escuché esto, mira, o sea, Esdras podía decir, sí, es que la nación, pues los sacerdotes, mira lo que hizo Esdras. Escuché esto, ¿qué hizo? Me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa de la infidelidad que cometida por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que estaban temerosos ante la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Esto es amor por Dios. Esto es decirle a alguien, ¿sabes qué? Aunque a ti te parece bonito, a mí no me gusta. Aunque tú estás de acuerdo con eso, así sea tu hijo, a mí no me gusta, no estoy de acuerdo. La señal de rasgarse el vestido era una señal de duelo. Esdras estaba diciendo, la nación se está muriendo. No, él solamente va a los domingos, a Semana Santa, es católico.
Nosotros teníamos un joven, bueno, digo joven, pero ya era adulto. ¿Y sabe qué pasaba? Este joven traía a nuestra iglesia a su novia. Y su novia no era creyente. Y cada domingo cuando iba a recogerla, le decía al papá de la muchacha que ellos se iban a ver una exposición que estaba llegando a Bogotá. Cada domingo le inventaba algo, pero nunca le decía que venía a la iglesia. Él, siendo cristiano, era consecuente con su novia. Esto no es algo suave. Realmente Dios se toma en serio. Y otro que también escribió en ese tiempo es Nehemías. Y dice, escuchen a Nehemías, si Esdras es un top, Nehemías es 2 top. Dice, y asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y a la mitad de sus hijos hablaban lengua Asdod, o sea, no hablaban lengua judaica, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, empezó a ver esto Nehemías. Y escuchen lo que les dice. Y reñí con ellos. ¿Y qué hice? Y los maldije. Y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos y los hice jurar. ¿Te imaginas esta escena? Venga, no. ¿Y tú qué te cuidas el pelo? Y Nehemías cogió a esta gente y empezó a arrastrarlos y a decirle, sepárate ya, sepárate ya. Y los maldije y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo, no darán sus hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No fue con esto Salomón? ¿Se acuerdan de Salomón? Rey de Israel, bien que a muchas naciones no hubo rey como él. Él empezó bien. Que era amado de su Dios y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Y aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Amada, amado, esto no se trata solamente de una relación sentimental. Esto se trata de entregar la voluntad a las redes sociales, a lo que dice el mundo, a las ideologías, a los pensamientos. Donde tú dices, sí, yo voy a la iglesia, pero a la vez acepto esto. Y él nombra a Salomón. ¿Y se acuerdan qué hizo Salomón? Cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres lo apartaron de Dios. ¿Y qué pasó con el hombre más sabio de todos los tiempos? ¿Qué hizo el hombre más sabio? Y lo hicieron adorar a ¿quiénes? A otros dioses. El hombre que construyó el templo, el primero, es la mejor obra de arte, de arquitectura de su tiempo. Y dice, adoró a la diosa de los sidonios llamada Astarte. Y construyó un lugar para adorar a sus ídolos repugnantes. A Quemos, que era un dios de Moab. Y a Milcom, que era un dios de los amonitas. E hizo Salomón, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y no siguió cumplidamente al Señor como David, su padre. Amados, si tú no vas a cuidar el corazón de tus hijos, ¿quién lo va a cuidar? Si tú no eres un modelo para tus hijos de cómo ellos deberían andar, ¿quién les va a dar el modelo? ¿El mundo? ¿Quién? ¿Quién les va a mostrar a los jóvenes de esta generación dónde deberían estar sus prioridades? Si nosotros estamos viviendo una religiosidad, ¿quién lo va a hacer? Entre más, escúchame esto, entre más lejos estoy de Dios, el pecado se vuelve más atractivo. Así funciona. Entre más comienzo a bajar el estándar de adoración, voy a dar paso a la idolatría. Comienzo a aceptar todo y a sentirme juzgado y a decir, no, es que en esa iglesia me están juzgando. No, es que el pastor Álvaro es como así, y es que el pastor Miguel, y es que Libby, y es que... Y no acepto la corrección. ¿Saben por dónde empezó este pecado? Por los ojos. Y Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué debes hacer? Uy, no, ese Jesús no me gusta.
Yo quiero uno que me diga, apaga la tablet, apaga el celular. No. ¿Por qué? Porque estar en eso los iba a llevar a la decadencia. Versículo 12. Y el Señor cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda. ¿Qué iba a hacer Dios con ello? ¿Dónde iban a terminar? Muertos. Tú dices, no, eso es el Antiguo Testamento. Si tú vas al libro de Corintios, dice que algunos tomando la cena indignamente, ¿qué pasó con ellos? Murieron. Te voy a decir esta verdad que quizás no te va a gustar. Pero cuando tú persistes y persistes y persistes y persistes y persistes en tu pecado y Dios te llama al arrepentimiento y tú no aceptas, va a llegar a un punto donde Dios te... Prefiero tenerte en casa a que sigas deshonrando mi nombre. Eso es así de serio. O sea, no se juega con él. Ellos serían cortados. Ahora, del versículo 13 al 14, él los va a juzgar por algo que ellos hicieron. Versículo 13 al 16 dice: y otra vez haréis cubrir el altar del Señor con lágrimas de llanto, de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas ustedes dicen, ¿por qué? Porque el Señor ha atestiguado entre quién. Entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues de en su espíritu y no sean desleales para con la mujer en su juventud. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio o el repudio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos, guárdense su espíritu y no sean desleales. Dios va a condenar algo en ello, que es la deslealtad. Ellos habían sido desleales con la mujer de su juventud. Ellos habían atesorado en su corazón deseos por otras mujeres. ¿Y saben qué estaban haciendo? Estaban viviendo en ese pecado y aún así traían la ofrenda delante de Dios y se ponían a llorar. Dios, ¿por qué no me respondes si yo traje la ofrenda? Lloraban en el templo, en el altar del Señor. Tú te ríes, pero así hacemos nosotros. Venimos delante de Dios y le decimos, yo te amo con todo mi corazón y derramo lágrimas, pero en mi corazón no lo estoy haciendo. Cuando la prioridad de honrar a Dios no está en nuestro corazón, eso hará que cada cosa que ofrezcamos delante de Él sea inaceptable, sea algo que Dios no acepte. Entonces, los sacerdotes se habían vuelto ritualistas sin estar dispuestos a obedecer las ordenanzas de Dios y cuidar de su vida espiritual. Todo en tu vida gira en torno a cómo está tu relación con Dios. Todo, absolutamente todo. Entonces, Dios condena su actitud por no tener en cuenta su compromiso de cuidar a quien, a su esposa. Habían pasado por alto su compromiso delante de Dios. Ellos creían que podían entregar un sacrificio y aún así consagrarse. En el argot popular dice, el que peca y reza, y nosotros le decimos a los católicos, es que pero ¿y nosotros? Que queremos calmar nuestra conciencia haciendo cosas que no. Eran hipócritas porque estaban enseñando a otros lo que ellos no estaban dispuestos a hacer. Ellos estaban siendo desleales con su esposa. Ellos estaban queriendo tener otras relaciones fuera del matrimonio. Y vienen a Dios y le dices, ¿por qué? ¿Por qué no recibes la ofrenda? El Señor dice, como testigo entre tú y la esposa de tu juventud a la que traicionaste. Qué hermoso como Dios trata a la esposa. Dice, la mujer de tu juventud. Aquella, yo que le di la vida. Yo que dejé a mi familia por usted. Yo que no terminé el bachillerato por irme con usted. Y Dios dice, a esa mujer que decidió dejar su tierra y su parentela, tú la has ofendido. Y tú has sido desleal.
La deslealtad es traicionar la confianza, es ser infiel a una promesa, es arruinar la reputación de otro, es cambiar un acuerdo para obtener un beneficio propio. No, ya no me sirve, ya no me gusta. Entonces, ¿qué hago? La hago a un lado. Ya no la trato como antes. Ya no estoy pendiente de ella como antes. Si se cae, le digo, fíjese por dónde camina. ¿No? Que la dejo de últimas en mis prioridades. Que cuando llego a mi casa estoy cansado. Que no la llamo en todo el día porque pienso que está bien. Que no cuido su vida espiritual. Eso es deslealtad. Porque Dios te la ha entregado a ti, hombre. Por eso nosotros en esta iglesia insistimos y no vamos a dejar de decirte que tú eres el sacerdote irresponsable de tu, no irresponsable, y espacio, responsable de tu casa, de tu matrimonio. ¿Por qué? Porque la deslealtad en el matrimonio rompe nuestra comunión con Dios. O sea, no pienses que tú puedes tratar a tu esposa como a ti se te dé la reverenda voluntad y creer que vas a tener comunión con Dios. ¿Sabes? Cuando la Biblia habla que la redoma de las lágrimas está llena, yo creo que la gran mayoría de esa redoma está llena por las lágrimas de mujeres que lloran en silencio por sus esposos que no las atendieron. Traerá tristeza y dolor sobre la persona que yo he sido infiel. Violará el pacto hecho delante de Dios. ¿Qué dicen los votos? Y prometo amarte, cuidarte, respetarte hasta que la muerte nos separe. Y ahí el primer problema, yo ya no la quiero ver. Hará que nuestra vida espiritual se estanque. Ninguno, escúchame hombre, ningún hombre va a crecer si tienen desprecio por su mujer. No vas a crecer. Quizás en el mundo y puedas lograr títulos y muchas cosas, pero a nivel espiritual tú te vas a estancar. Y por último, viola el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una afrenta delante de Dios y eso estaba haciendo el pueblo. Ser religioso me puede llevar a olvidarme de lo más importante que Dios me ha entregado. ¿Qué? Mi esposa. Ahora tú dices, no, pues no me aplica a mí porque soy soltero. No, te estamos preparando para cuando Dios te dice, he aquí la condenada. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ahí está. Mira, Dios tiene en alta estima el matrimonio. ¿Por qué? Porque es un reflejo de su Hijo y la iglesia. Entonces los condena por esta deslealtad y el apóstol Pedro lo lleva más lejos. Un versículo muy conocido que dice, ¿vosotros quiénes? Ellas los leyeron, ellos no. Ellas dijeron maridos, ahí dice maridos. Vivid con ellas, amados míos, ¿cómo? Sabiamente. Dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que ¿qué? Tus oraciones no tengan estorbo. ¿Te preguntas por qué Dios no contesta tus oraciones, hombre? ¿Te preguntas por qué no salen las cosas? ¿Te preguntas por qué vives de mal genio? ¿Por qué vives estresado? ¿Por qué? Porque eso estaban haciendo los sacerdotes. Pero lo llevaron aún más allá. No solamente se quedaron en el pensamiento de desear a otras mujeres paganas. Fueron más allá. ¿Saben qué hicieron? Llegaron al divorcio. Y el versículo 15 dice, ¿no hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba a Dios una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Dios los tiene que llevar al comienzo cuando Él estableció un hombre y una mujer. No un hombre y Pedro. No una mujer y Marcela. No, un hombre y una mujer. Un matrimonio heterosexual. Que los demás no lo crean, eso es problema de los demás. Pero las escrituras dicen que hemos sido llamados a tener eso. Entonces, Él les dice, versículo 15, vamos a terminar. Dice, porque buscaba una descendencia de Dios.
¿Qué estaba diciéndoles Dios? El matrimonio no es solo una unión entre el hombre y una mujer, sino una oportunidad, lean esto, sino una oportunidad de tener una próxima generación que adore al Señor. Sí, el vínculo está entre el hombre y la mujer, pero el propósito también del matrimonio es que tus hijos aprendan ¿a qué? A temer a Dios. No esperes que eso lo aprendan un domingo allá arriba. No. No esperes que lo aprendan en una escuela cristiana. No creas que lo van a aprender en un programa de televisión. Lo van a aprender cuando te vean modelándolo en tu casa. Entonces, mezclarse con mujeres paganas estaba rompiendo el pacto sagrado y trayendo la desgracia a la nación y una decadencia espiritual que iba a perpetuar las generaciones. Y el versículo 16 dice, porque el Señor Dios de Israel ha dicho que él aborrece el divorcio y al cual cubre de iniquidad su vestido, dijo el Señor de los ejércitos. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. El divorcio es el resultado de un corazón endurecido y sin arrepentimiento apartado de Dios. Amada, amado, tú no te divorcias de la noche a la mañana. Es un proceso que va endureciendo y minando tu corazón y que te va aportando de la mujer de tu juventud y te va haciendo luz. Dios aborrece el divorcio porque rompe un pacto solemne. ¿Quién estableció el matrimonio? ¿La sociedad? Dios. Por eso cuando yo digo, yo me divorcio, le estoy diciendo a Dios, tu pacto no es válido. Dios aborrece el divorcio porque desune la unión que Él consagró para que fuera perpetua. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ¿cuántos? Uno. Eso es el divorcio. Dios aborrece el divorcio porque no refleja el amor y la consagración de que Jesús tiene por la iglesia. Porque el matrimonio representa esa unidad establecida desde antes de los siglos. Sobre el divorcio se pueden decir muchas cosas y hay muchos escenarios. Yo podría nombrarte 3 en los cuales podrías separarte. Escuchen bien que dije podrías, no deberías. 1, dice el Señor Jesús que es a causa de fornicación o adulterio. Si el cónyuge persiste en esta conducta, trayendo conductas inmorales a tu matrimonio, tú deberías considerar no seguir con esa persona. La otra es por abandono. 1 Corintios capítulo 7. Cuando un cónyuge decide no convivir con el otro, aunque habla ahí de incrédulo, ¿sí? Pero cuando ese cónyuge decide que no quiere más y que se va y que se va y que no responde y no quiere más, no deberías persistir en eso. Y el otro, ese lo agregué yo, es cuando tu vida está en peligro. No deberías considerar con alguien que te está sometiendo y que te humilla y que no te valora y que no te trata como vaso más frágil. Ahora, ¿saben cuál es la principal causal del divorcio? Jesús dijo que es la dureza de vuestro corazón. Pero hablando con el Señor esta semana acerca de este tema, me llevó a pensar en algo que dice, la causal del divorcio en una pareja es la falta de temor a Dios. Si ellos no tienen temor de Dios, si ellos no se someten a Dios, si ellos no están dedicados a Dios, créeme que el siguiente paso va a ser el divorcio. No procede el divorcio, y eso sí te lo voy a discutir, no procede el divorcio frente a 2 creyentes que ambos tienen temor de Dios. No procede. Porque Dios los va a redarguir, porque Dios los va a animar a pedirse perdón, porque Dios los va a llevar a restablecer lo que Él unió. Si no hay temor de Dios en tu casa, créeme que tú vas a buscar la primera puerta que se llama divorcio. Es el temor de Dios lo que mantiene unida a la generación. Le escribí, encontré esto. El corazón de Dios siempre está a favor del arrepentimiento y el perdón y la reconciliación en el matrimonio.
Hemos pecado contra Dios mucho más de lo que cualquier cónyuge podría pecar contra nosotros. Y Dios no se divorcia de nosotros, aunque tiene todo el derecho de hacerlo. Dios podría decir, ¿sabes qué? No te aguanto más. No quiero nada más contigo. Pero si lees el versículo 14, dice, perdóname, el versículo 15. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Luego en el versículo 16 dice, guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. No seas desleal a la obra de Dios. Ser religioso es buscar el favor de Dios, aunque la relación con mi cónyuge esté deteriorada. Eso es ser religioso. Entonces termino con esto. La religión me puede llevar a pensar que aunque siga cumpliendo ciertos ritos, siga pensando que mi relación con Dios está bien, aun cuando mi corazón esté alejado. Eso es ser religioso. Pensar que venir a la iglesia, hacer ciertas cosas, meterme en ciertas situaciones está bien, pero mi corazón está alejado. Le pasó al pueblo de Israel, también te puede pasar a ti. Entonces, puedes ponerte en pie ya para terminar. Y yo te pregunto, ¿es Dios para ti un producto más? Que solo tiene cosas que tú necesitas, pero al final lo desechas porque no es lo que tú quieres. Si yo te preguntara cómo está tu relación hoy, ¿qué me podrías decir? Con Dios. ¿Es evidente? ¿Realmente se nota en tu vida? ¿O es meramente un formalismo de los domingos que vienes y dices, yo te adoro, pero por fuera estás viviendo otra vida? ¿Es en serio lo que Dios te está llamando? No sigas jugando con la santidad de Dios para que no termines mal. Y si hay cosas en tu vida que no están saliendo, el problema no es en las cosas que no están saliendo. El problema está en que tú y yo no le estamos dando la honra a Dios. Tómate un momento ahí para orar. Es tu tiempo con Dios. Piensa, si tú y yo somos como esos sacerdotes que traían la ofrenda al altar, pero en su casa trataban muy mal a su mujer y no la valoraban y no la tenían en cuenta. O piensa si tú eres un joven o una joven que dice, sí, yo estoy en esta iglesia, pero durante la semana Dios pasa un segundo plano porque me la paso metida o metido en otras cosas que no son Dios. Señor, hoy venimos delante de ti suplicándote misericordia, porque tú sí conoces nuestro corazón. Nosotros podemos ser, como dijo Jesús, sepulcros blanqueados por fuera, pero estar llenos de huesos muertos. Y tener una apariencia de piedad y decir que te amamos cuando en nuestro corazón en realidad no nos queremos comprometer. Vivimos diciendo algún día y pensamos que el tiempo nos va a alcanzar. Vivimos diciendo cuando pueda. Y aunque pueda, no lo hago. Vivimos diciendo yo ya cumplí. Y queremos demandar que tú debes bendecirnos porque solamente cumplimos una tradición o un rito. Vivimos creyendo que estamos bien contigo cuando tú nos apuntas con el dedo y nos dices yo ya no me aguanto lo que tú me estás trayendo. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que persevera en conocer tu nombre. La verdad, el libro de Malaquías es un espejo y una radiografía a una religiosidad que no produce ningún fruto. Gracias, Señor, por hablarnos esta mañana. Amén.